Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Haz de Copa. Sí, señores, porque hoy empezaremos a hablar de la selección Colombia femenina que hace su debut en la Copa América 2025, en la Conmebol Copa América que se lleva a cabo en Ecuador. Estaremos acompañándolos durante todos estos días hablando de lo que le espera a nuestra tricolor y de cada uno de los enfrentamientos que tendrá. El debut será hoy ante Venezuela a las 7 de la noche. Y voy a tener unas compañeras que de verdad esto es un equipo de lujo. Van a estar conmigo Sara Arciniegas, Natalia Giraldo, Paula Fresneda y por supuesto aquí estaremos conversando acerca de todo lo que tiene que ver con nuestra tricolor. Empiezo contigo, Sara, y es que la ilusión y el corazón empieza a palpitar de amarillo, azul y rojo cada vez que podemos hablar y tener este espacio para compartir y sobre todo para disfrutar del fútbol femenino. No, Lichi, yo encanta estar acá con ustedes. Somos un grupo espectacular, todas mujeres talentosas, así que seguimos este fútbol femenino hace mucho tiempo. Para mí es un privilegio estar acá, obviamente con la selección Colombia femenina y pues bueno, que lleguen las victorias, que es lo más importante. Sin duda alguna, y también me da un gustazo saludar a Paula Fresneda, que ya está en territorio ecuatoriano, al lado de nuestra selección, ahí pegadita. Paula, qué gusto saludarte, volvernos a encontrar en un espacio así como este para hablar de lo que nos gusta. Hola Liche, un saludo para ti, un saludo para Sarita y para Nata, la verdad muy contenta, sí, hoy como ven, un día espectacular, soleado, la verdad es que Quito nos ha recibido de muy buena manera y bueno, esperemos que este clima traiga buenas sensaciones para lo que va a ser ese partido de la selección Colombia ante Venezuela. Sin duda alguna. Nata también que está acompañándonos por estos días, que se va a encargar como de todo el tema periodístico. Natalia, además empezar, y quiero empezar con esta pregunta puntual. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar de la selección Colombia en esta Copa América? Sabiendo lo que venimos de hacer en el reciente pasado, en esta misma presentación. Nata, ¿cómo estás? Bueno, Liche, lo que podemos esperar de esta selección realmente siempre nos deja como a la expectativa. ¿Por qué? Porque más allá de que los amistosos no se hayan dado, de que realmente no tengamos muchas victorias a favor, yo creo que la selección y sobre todo las 23 que supo escoger Ángelo Marsiglia para esta Copa América tiene un ingrediente diferente y es que yo no sé qué es lo que pasa en los torneos. En donde de verdad están compitiendo por algo que no sea amistoso, se les prende un chip. Hablemos de Juegos Olímpicos, hablemos de lo que pasó en la última Copa Mundial en 2022 en Australia y Nueva Zelanda. Yo creo que hay algo que les empieza a despertar esa actitud, esa competencia, por más de que no se marquen goles, a lo que estamos acostumbrados, por supuesto, con jugadoras que son la diferencia en sus ligas domésticas, pues llegan y uno dice, ¿en dónde está Linda Caicedo? ¿En dónde está Mayra Ramírez? ¿En dónde está, por supuesto, quizás ese desequilibrio en el mediocampo por Marcela Restrepo, por Lorena Bedoya? ¿En dónde está esa solidez quizás defensiva de Yorelín Carabalí, de Daniela Arias, entre otras? Y, por supuesto, también hablando del arco de la selección Colombia porque hubo un cambio, ya sabemos, un día antes de el viaje que fue la salida de Natalia Giraldo por una fractura en su mano derecha, llega Luisa Agudelo, que es una de las jóvenes promesas que tiene esta selección, que lo está haciendo muy bien con Deportivo Cali, que es capitana de su selección de categorías inferiores y ya se sabe también cómo es manejar estos ánimos, estas ansias, pero yo creo que podemos esperar sorpresas y sorpresas positivas porque de verdad uno si se lleva o se como que alinea con los historiales no les va muy bien, pero hay una chispa que se les despierta, sobre todo para estos torneos, así que ojalá no nos quedemos en más subcampeonatos y esta pueda ser una competencia en donde sí es bien desafiante porque las selecciones sudamericanas están de verdad tremendas y sobre todo el grupo en el que está Colombia, porque no en vano está Venezuela que está haciendo revelación, Paraguay también, Bolivia que todavía está en sus procesos formativos y que vamos a decir de Brasil que sabemos que es la favorita a vencer, así que yo creo que el ingrediente va a ser sorpresa y creo que podemos esperar muy buenas cosas de esta selección. Bueno, sí, ya lo decía Sara y creo que es lo que esperamos todas y todos los colombianos. Esto cuando arranca hoy en este debut con la selección de Venezuela, recordemos que Colombia no estuvo, Sara, en la primera fecha porque tuvo el descanso Claramente. y allí perdió Venezuela con la selección de Brasil. Recordemos el grupo de Colombia. Colombia comparte grupo con Brasil, con Paraguay, con Venezuela. Sí, señora. Bueno, ya tuvieron enfrentamiento estas selecciones, ya pierde Venezuela que se enfrenta con nosotros y qué podemos esperar. ¿Qué esperamos de una selección
selección Colombia que viene de ser además subcampeona en la pasada Copa América que se disputó precisamente aquí en nuestro país? Bueno, es importante hablar también de la selección Colombia y de lo que se espera. Creo que todos estamos de acuerdo en que Colombia debe ser una presentación mejor de la del 2022, o sea, tiene que llegar a esa final, obviamente es favorita, llega como favorita igual que Brasil, y está en un grupo complicado, sí, pero tiene obviamente que desde esta primera fecha, hoy con Venezuela, comenzar a forjar ese camino victorioso. Ahora, el rival, Venezuela, sí, perdió con Brasil, pero digamos que no se perdió de una manera que uno diría, Brasil fue arrolladora. De hecho, todo lo contrario, los primeros minutos del partido de Brasil contra Venezuela fueron dominio completamente de Venezuela, que obviamente se lanzó al ataque con Deina Castellanos, incluso con Dayana Rodríguez, que digamos que son esas jugadoras que van poco a poco sumando a esta selección un poco de experiencia. Y que además conocemos. Exactamente, Conocemos porque esta nosotras. Venezuela tiene bastantes jugadoras que han pasado por el fútbol colombiano y que obviamente también tenemos jugadoras que ya se conocen entre ellas. Creo que va a ser un partido complicado porque obviamente Brasil hizo ver muy bien a Venezuela, hizo que se mostraran detalles que probablemente Colombia no tenía previstos de esta Venezuela. Y pues nada, o sea, yo creo que va a ser complicado, pero Colombia tiene que hacer la tarea hoy, comenzar ganando y obviamente ratificar el favoritismo con el que llega. Paula, y es que creo que ese primer paso, esa primera presentación, ese salir al escenario y decir aquí estamos para lo que vinimos, que es a jugar y a disfrutar de esta Copa América, tiene que ser con paso firme, tiene que ser con una victoria. Y yo entiendo que tal vez desde la conexión y desde que uno dice por lo que ha pasado y por lo que es y lo que tiene que ver con el fútbol femenino en Colombia, uno dice, está bien, que disfruten, que pasen, pero ellas tienen la capacidad y es lo que les gusta, que les exijamos, porque no en vano tenemos tantas jugadoras que le han dado una vuelta al mundo en el fútbol más importante, en los equipos de verdad reconocidos a nivel internacional y que hoy además están aquí con nosotros en la selección Colombia. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta Copa América para la tricolor? Bueno, esta va a ser una gran responsabilidad, Lich, entendiendo además que el mismo Marsiglia lo decía en la rueda de prensa previa a este viaje a Ecuador de la Selección Colombia y era, nosotros esperamos y tenemos la mentalidad de que hay que ir por la Copa. Y él lo dijo en rueda de prensa, yo espero estar el 2 de agosto disputando la final de la Copa América. Entonces, ellas saben la responsabilidad que tienen, entendiendo que además vienen de ser subcampeonas, entendiendo que además en este momento Colombia, y lo dijo el mismo Marsiglia, son segundas en Conmebol, tienen una responsabilidad enorme, pero ojo, porque es que estamos hablando de una Copa América en la que quizá empieza a reducirse mucho más esa brecha competitiva y vamos a ver a una Venezuela que ya decía Sara, es un equipo muy fuerte, es un equipo que se para con un 4-3, con un 4-2-3-1 y es un equipo que viene de reformarse porque además recientemente se fueron Pamela y Vincenzo Conti, que fueron son dos hermanos que estuvieron dirigiendo tanto la categoría de mayores como las categorías inferiores y dejan este puesto y llega Ricardo Belli, un brasileño que sabe mucho del fútbol continental, pero que además ha estudiado y sabe muy bien cómo es el fútbol colombiano. Y creo realmente que este partido va a ser también una báscula para medir cómo está Colombia, no solo en tema de conectividad en el campo, sino también de entender a qué se va a jugar, qué se quiere proponer. Y incluso, Liche, en muchas partes del exterior, y hay exjugadoras muy importantes, han puesto a Colombia en esa órbita de decir, bueno, tiene que ser el equipo que le haga contrapeso a Brasil en esta Copa América. En eso, hablando un poco de los nombres que hoy tiene, de las convocadas por el técnico Marsiglia, en donde hay una mezcla de juventud, de experiencia y de roce internacional, para pensar en ¿cómo le jugaría? ¿Cómo va a jugar Colombia esta Copa América? ¿Va a ser una selección de propuesta? ¿Va a ser una selección de reacción? ¿O va a ser una selección de especulación? Sara, ¿cómo la ve? Además, si nosotros miramos lo que pasó en los partidos de preparación, en los últimos, en donde vimos una defensa tal vez por ahí desajustada. Nerviosa. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros que quizá va a enfrentar esta selección? Nosotros somos, como decía Paula, una selección que va a ir a hacerle contrapeso a Brasil, que sale a enfrentar, mire lo que hizo Venezuela, salió y se le fue encima a Brasil en los primeros minutos. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cómo vemos a la selección parada en la Copa América? Bueno, yo en realidad sí considero y espero que esta selección salga a proponer desde el primer minuto, que no se repita lo que pasó en los amistosos contra México, que obviamente entendiendo que no está la nómina titular por el problema de
la virosis que tuvo la selección, pero sí fue muy difícil, fue sobre todo el que perdió la selección, es como, ¿qué le pasa a esta Colombia que venía de unos buenos Juegos Olímpicos, de un buen mundial, de un buen proceso? En estos amistosos contra México se vio, digamos que confundida por completo. Claro, es un equipo, digamos, de alguna forma nuevo. Si se quiere, se mantiene la base de la Copa América de 2022, pero tenemos 10 jugadoras debutantes en esta Copa América. O sea, 10 que son juveniles, que obviamente han hecho un proceso de selección sub-17, sub-20, que han ido a 2, 3 mundiales, incluso de sus categorías, pero que obviamente tener la responsabilidad de llegar a una final de una Copa América, pues obviamente es otra historia. Pero sí creo que el equipo que está conformado, desde las arqueras, la tercera también, o sea, todo el equipo completo está enfocado y sabe que tiene la responsabilidad de ir por el título. Como decía Paula, lo dijo Marsiglia en su rueda de prensa antes de viajar, también lo repitió María José Álvarez en la conferencia de prensa pues, de los entrenamientos que hubo, y creo que eso es lo positivo de este grupo. Sí, en serio espero que del mediocampo hacia adelante se vea una mejor conexión de la que obviamente nos faltó contra México, pero creo que si se tienen esos puntos clave y la defensa se mantiene sólida atrás y obviamente hacemos un trabajo colectivo en las 3 líneas o las 4 si se quiere con las 2 primeras volantes, va a ser una Colombia mucho más agresiva y que va a ir al ataque siempre, buscando obviamente pues, asustar al arco de Nayluisa Cáceres, que aparte fue la mejor arquera de la jornada 1. Entonces tenemos presión extra de una arquera que se paró y que frenó a Marta y que frenó a De Viña y que frenó a todas las de Brasil, que será también emocionante ver ese duelo de nuestras delanteras con esta portera. Natalia, ¿le preocupa la defensa de la selección Colombia? Por lo visto en los partidos ante México, débil está en la parte defensiva nuestra tricolor. Bueno, Liche, como le estaba mencionando en algunas de las respuestas anteriores, no es que me preocupe tanto la defensa, y si me pregunta puntualmente por ese partido contra México, porque fueron 2, el 0-0 y el 1-0, en donde pues realmente ese gol de las mexicanas viene por un error desencadenado de Yorelín Carabalí. Yo creo que son errores fortuitos, son errores que se pueden dar por supuesto en medio del juego, pero yo confío mucho en lo que hay en la zona defensiva. Está Yorelín, está Daniela Arias, está Carolina Arias. Hay muchas jugadoras jóvenes como Girleidis Quejada, también como Ángela Barón, que también ha sido una de las inclusives principales de esas titulares a lo largo de los diferentes procesos y partidos que ha tenido Ángelo Marsiglia. No sé si me preocupe tanto la defensa, yo sí creo que lo que a mí me preocupa es la definición, la falta de gol, porque tenemos, pues no en vano, a Catalina Usme, que si no es bien llamada a ser delantera, porque a veces la ubican en el medio de la cancha. Catalina es la goleadora histórica de la selección, también fue la goleadora en la edición, si no estoy mal, de 2018 de esta Copa América, así que ella sabe lo que es marcar, pero yo no entiendo, teniendo una cuota goleadora tan alta, por qué nos sigue faltando el denominado, el famoso centavo para el peso. Sí, yo creo que ya empezar a cambiar un poco el chip, y es que desde hoy toca hacerlo, Paula, porque si nosotros nos vamos por las falencias o las debilidades que podamos tener, quizá le entra el nerviosismo a todos los que nos están viendo y dicen, uy, no, pero entonces no va a funcionar. Hablemos de las fortalezas de la selección Colombia, hablemos de lo que significa esta mezcla de experiencia, juventud y de rodaje internacional. ¿Cuáles son los puntos más fuertes que le ves a la tricolor? Pues Liche, sin duda, en este momento el punto más fuerte quizás se llama Mayra Ramírez. ¿Por qué? He tenido la oportunidad de hablar con varias colegas venezolanas y la verdad es que en este momento la preocupación es cómo van a hacer Verónica Herrera y también Jennifer Jiménez para frenar a Mayra. Porque es que si hablamos de portento físico, Mayra se las lleva por delante. Y en Venezuela la preocupación es qué hacer, cómo manejar esos hilos para no dejar que Mayra juegue, porque dentro del 11 ideal que creemos que va a ser el 11 de esta noche de la Selección Colombia, seguramente Mayra Ramírez va a ir en punta. Y eso, de alguna u otra manera, ya empieza a generar un poco de ruido. ¿Qué puntos altos hay además de Mayra? Personalmente, Caterine Tapia me encanta y creo que va a ser la arquera titular de esta noche. Ha venido teniendo minutos, ha venido teniendo un poco más de constancia y Marsiglia la ha estado llamando. También hay que decir que Girleidis Quejada, la lateral por derecha, por izquierda, que va a reemplazar a Manuela Vanegas, viene de ser campeona con el Pachuca de México, es una jugadora que se ganó la titularidad indiscutida desde el primer partido y la verdad es que ha tenido una temporada espectacular y el técnico se ha dado cuenta de cómo llevar a Girleidis y así la ha utilizado en los partidos amistosos. Otro punto muy importante que decirlo, me parece
seguramente que vamos a jugar con un 4-2-3-1 y va a ser esa primera línea de volantes conformada, creo yo, que por Ilana Izquierdo y por Lorena Bedoya. Lorena, que ya sabemos el tipo de jugadora que es. Lorena, que es una jugadora que tiene además buena pegada de media distancia, que es una jugadora rápida para darle recuperación y salida al equipo. E Ilana, que es una jugadora de la que hay que decirlo, Marsiglia, tiene un encanto por Ilana en el sentido en el que él la conoce desde hace muchos años. Fue una jugadora que él descubrió en la selección Valle y realmente ha sido una jugadora que ya ha venido arrastrando. Ilana, que también viene de proceso de sub-20, la conoce Calidad. muy bien. Titular, es titular. Entonces, realmente creo yo que ahí hay fortaleza y hay que decir, ojo con Linda Caicedo también, porque Linda viene de tener una muy buena temporada en el Real Madrid, se consolidó como una de las mejores asistidoras del cuadro merengue en la Liga F en España. Entonces, personalmente creo que hay varios puntos importantes y positivos para que Colombia aproveche ante una Venezuela, que no va a ser fácil, pero en el que Colombia tiene que quizá demostrar un poco más de jerarquía. Sí, y yo creo que pensando un poco en eso, Sara, a mí también creo que el punto más alto lo vemos en la delantera, en lo que pasa en el ataque. Linda, Mayra y quienes lleguen de ahí. Pero hay dos factores para que lo analicemos y para escuchar el concepto de ustedes que de cierta manera a mí me preocupa un poco. O no me preocupa, sino siento que podíamos explotar de mejor manera. Ok. Uno es cómo le va a llegar esa pelota al ataque. ¿Qué va a pasar con estas dos mediocampistas de primera línea que son las encargadas de la salida del balón? Y quienes están delante de ellas, que son las armadoras del equipo, ¿cómo van a hacer para que la pelota le llegue a Mayra? ¿Y qué pasa con la media distancia, Sara? Porque nosotros tenemos pegadoras de ahí, pero no explotamos esto. Y a esa arquera que salió figura en la en la primera jornada, pues hay que dispararle de todos lados. Y es que no solamente fue la mejor arquera de la fecha, sino que también tuvo la mejor atajada en un 2 versus 1 con De Viña y con Marta. Ella sale, achica las dos, es una jugadora muy rápida, que entiende muy bien y lee muy bien cómo anticiparse obviamente a las delanteras. Yo en ese sentido estoy preocupada, pero siento que ellas se van a ocupar. Sí, nos falta mucho gol, nos dimos en los amistosos pasados, obviamente perdimos uno y el otro quedó 0-0, aunque se crearon las opciones fue mucho más difícil llegar con peligro al área, pero hay un antecedente que a mí me gusta, yo siempre recurro mucho a las estadísticas, y es que Colombia nunca ha perdido con Venezuela, y de hecho en la Copa América, las 4 ediciones que han estado enfrentándose, los marcadores son muy abultados siempre, que 4-1, que 5-0, que 8-0, obviamente son jugadas y no están todas, pero siento que ese es el ADN de la selección Colombia. Obviamente, unas jugadoras que buscan el ataque, y yo siento que lo que tú mencionas de las volantes va a ser muy importante lo que haga Lacey Santos. Ella es una jugadora que te lleva el Exacto. balón desde la primera línea de volantes y se mete por donde puede, llega obviamente y le pasa el balón a Mayra Ramírez. Y siento que es una jugadora que junto con Lorena Bedoya también se pueden asociar muy bien para que esas generaciones de peligro terminen en gol, que obviamente es lo más importante, porque podemos llegar 7 veces, como le pasó a Venezuela, pero no metió ninguna. Nos toca a nosotras llegar con peligro y liquidar, que es lo más importante. Paula, ¿nos da miedo rematar desde fuera del área, la media distancia? Yo sueño con un gol de Lacey Santos esta noche Yo también. de media. O sea, no sé por qué anoche soñé con eso, pero siento que últimamente nos está dando temor rematar desde afuera. ¿Algo pasa con la selección en este sentido? Sí, sí, y pasa Liche desde la parte táctica, todo hay que decirlo. Marsiglia es un hombre que nos ha demostrado y siempre lo ha tenido dentro de su discurso, y es que le gusta salir desde la primera zona del campo, desde el primer cuarto de cancha, jugando con el pie. O sea, es decir, es un equipo que arrastra mucho, mucho la pelota, y a veces en la búsqueda de esos pases filtrados, de hacer pases entre líneas, de buscar a Mayra, de buscar a Linda, pues se olvida que hay una intención de poder pegar de media distancia, y eso se le ha olvidado al equipo. Ahora, ustedes mencionan a alguien muy importante que es Lacey Santos, y yo les digo algo, creo que Lacey no va a ser titular hoy. ¿Por qué? Probable. Porque Lacey viene, yo creo que Lacey no va a ser titular porque viene de no contar con tantos minutos en el Washington Spirit de Estados Unidos. De hecho, en el tramo final de la temporada, a Lacey casi no la tienen en cuenta ni siquiera para que vaya al banco. Y creo que esa falta de minutos, así como a Yorelín Carabalí, que creo que no va a estar en la defensa hoy, le puede pasar factura.
¿Quién creo que va a ser la titular y que también pasó en los amistosos? Manuela Paví. Creo que por esa zona va a estar más Manuela, esa línea de tres adelante, la segunda línea de volantes va a ser para mí Linda Caicedo, Catalina Usme, ustedes saben que Catalina es inamovible, y Manuela Paví. Entonces, Lacey, yo espero que si Lacey entra, entre como un muy buen revulsivo, esperando que además Lacey también pueda volver a ser protagonista y pueda tener quizás esas oportunidades de media distancia que le han faltado a Colombia, porque no solo le faltaron a Colombia las oportunidades de media distancia con México, sino también en los amistosos ante Corea del Sur. Sí, yo creo que pasa mucho por ahí. Ahora, Cata también le pega muy bien desde allí. Y con potencia. Creo que entiendo lo que dice Paola, que creo que es un análisis que hemos hecho todos de esta selección en donde el salir jugando de atrás, el mucho toque con la pelota, la construcción de jugadas para llegar a la zona de ataque, tiene que ser una de las herramientas y que se exploten porque es lo que más se trabaja. Pero también el saltar líneas de presión, el encontrar desde la media distancia, a mí me parece que es una zona que no hemos explotado y que ojalá lo hagamos en esta Copa América, que lo más importante es que lleguen los resultados y llegue el gol. Hablemos ahora, si ya hemos mencionado jugadoras que de cierta manera creemos que pueden estar hoy en la titular, pero armemos ese 11. En el arco, Sara, pues sabemos que cómo lo tienes armado tú, y empezamos a decir, a ver a qué le atinamos si Marsiglia nos sorprende con algo. Bueno, en el arco creo que indudablemente estamos de acuerdo todas que va a ser Katherine Tapia, por cómo viene, por cómo se mostró también en los últimos partidos de su club y con la selección. Y obviamente también importante recordarle a la gente que salió Natalia Giraldo de convocatoria e ingresó Luisa Agudelo como tercera arquera seguramente. Y que muchos decían, Sara, y Luisa, me encanta, yo creo que la experiencia de Katherine Claro. prima No, hoy total. por la de Luisa, el recuerdo y el reciente pasado de Luisa obviamente invita a la gente a pensar en que yo la pondría, me gusta, sí, Claro, pero pero no podemos olvidarnos de las charreteras que de cierta manera obvio. son las que terminan hoy Y imponiéndose que no es lo en el mismo juego. tampoco, claro, la titular de la sub-20, del sub-17 a una Copa América con la mayores, donde tú necesitas también un poco de experiencia pues para dar seguridad desde atrás, que es lo más importante. Y creo que si bien Catalina Pérez fue la que lideró todo este proceso, pues viene de una lesión complicada que la alejó mucho tiempo, sabemos lo que le pasó en el Mundial, entonces creo que la más adecuada para esta posición será Katherine Tapia. Ok. La zona de defensa, Paula, ¿cómo la armamos? ¿Cómo creemos que va a salir la selección Colombia hoy? Bueno, en esa zona defensiva ya lo hablábamos, Liche, no va a estar Manuela Vanegas obviamente por lesión, que además por estos días pues Manuela ya sabemos que va a jugar en el fútbol inglés, pero va a estar en su reemplazo Girleidis Quejada, una jugadora de proceso sub-20, una jugadora que viene de ser campeona con el Pachuca de México, que ya les decía, se ganó la titularidad. Esa es mi lateral por izquierda. Las dos centrales para mí, Daniela Arias obviamente, hay que decirlo, Daniela que tuvo bastantes minutos con Corinthians, después se fue al fútbol estadounidense y quizá no tuvo tanta continuidad, pero pues Daniela para mí es el estandarte de esa zona defensiva, y también la va a acompañar para mí Mari José Álvarez. ¿Por qué? Porque la ha utilizado Marsiglia también, la ha puesto en los partidos amistosos y ha dado buenos resultados Mari José, de proceso sub-20 también, subcampeona con la selección sub-17 en India en 2022. Y por derecha, por experiencia, por trayectoria, por su recorrido, Carolina Arias. Digamos que a mí me gustaría mucho ver a la Mona Guzmán, pero entendemos que Ana María está también debutando en esta Copa América, su primera Copa América, y obviamente hay que tener, digamos que de alguna u otra manera, unas fichas seguras, y Marsiglia seguramente va a poner como titular a Carolina Arias en esa primera línea. Vemos ese mediocampo como nos lo pintaba Sara, Paula. Sí, yo creo que lo La más primera seguro. línea, el filtro El de la 2. selección Colombia. Sí, no, ese 2 está, seguramente va Lorena Bedoya, que es la que no es inamovible, ya no se quita esa posición. Y yo sí tengo la duda entre Marcela Restrepo e Ilana. O sea, yo sé que Ilana viene haciendo las cosas bien, pero no podemos negar todo lo que ha hecho Marcela Restrepo y el tipo de jugadora que es, el tipo de experiencias que puede aportarle a la selección y obviamente también el toque de experiencia que pues obviamente junto a Ilana pues le gana obviamente por todo lo que ha hecho. Yo apostaría por Lorena y por Marcela Restrepo. Yo también creo que va Ilana, creo que
la mezcla entre Bedoya y Lana me gusta, en la velocidad, en la técnica, en la personalidad en esa primera línea. Y el ataque, Paula, armémoslo, ya usted nos adelantaba que está por supuesto Cata Usme, que está Linda Caicedo y que para mí, entiendo la falta de minutos de Lacey, para mí ese enganche sería Lacey Sánchez. También. No, yo sí me caso con lo que les decía, Linda Caicedo, Catalina Usme como ese gancho, Marcela Paví por derecha y adelante Mayra Ramírez. Aunque recordemos que suele ser muy fluctuante esa movilidad entre Catalina y Mayra, especialmente porque Catalina también puede jugar de punta, pero a mí personalmente me parece que Catalina tiende a desarrollar un mejor juego cuando es la 10, cuando está ahí atrasito detrás de la punta, que puede poner buenos pases también. Entonces, me caso con esa zona de adelante, la verdad. Realmente creo que hablando un poco y empezando a ilusionarnos, a soñar, a deshilachar un poco y a disfrutar de la selección Colombia y de esta Copa América, finalmente termina uno con la ilusión de hablar de nombres que realmente representan muy bien al país, que nuestras jugadoras colombianas son apetecidas en los equipos importantes en el mundo, en las ligas, en la Premier, en la Liga de España, en México, en Brasil, en muchas ligas importantes del mundo, y creo que desde allí nace la ilusión. En este As de Copa estaremos acompañándolos en la Copa América Femenina desde hoy con el debut de la Selección Colombia ante Venezuela a las 7 de la noche, que ustedes podrán disfrutar a través de Caracol Radio y la W. Bueno, Sara, qué gusto, y a Nata y a Paula, pues que empecemos a disfrutar de esta Desde Copa ya. América. Espero que el próximo programa que hagamos hablemos de lo bien que jugó la De selección una victoria contundente. y de los goles. Así- Ojalá, así ojalá, es. ojalá, Liche. Qué buen espacio tuvimos. Siento que desglosamos parte por parte de esta selección. Y lo más importante es que cuando nos encontremos el próximo viernes, tengamos los 3 puntos de hoy. Paula, a disfrutar ese partido, sabemos la energía, por supuesto, que va a haber en este estadio con nuestra selección, y que sean los 3 puntos de lo que hablemos cuando finalice a las 9 de la noche el partido. Bueno, obviamente muy expectantes y emocionadas estamos, querida Liche. Esperemos que se consigan esos 3 puntos. Ojo, porque hay jugadoras muy fuertes en Venezuela. Dayana Rodríguez, jugadora de Corinthians, también Gabriela García del Atlético de Madrid, y con Bárbara Olivieri hay que tener un cuidado impresionante porque Bárbara fue la mejor jugadora de Venezuela en la Copa América que se disputó en nuestro país. Así que nada, esperemos además porque justamente ante Brasil, Venezuela hizo 3 cambios significativos y 3 fueron jugadoras del fútbol femenino colombiano. Estamos hablando de Joemar Guarecuco, Isaura Viso y también de Ori Altuve. Así que vamos a ver cómo nos va ante esta Venezuela que ha crecido bastante. Bueno, esperemos que sea con una victoria. Nata, nos vemos esta noche también para disfrutar de este partido en toda la transmisión que tendremos a las 7 de la noche de Colombia-Venezuela en el debut en la Copa América Femenina. Claro que sí, Licha, la espero a usted y por supuesto a quienes se quieran conectar a través de nuestra transmisión desde las 6:50 de la tarde. Recuerde que la puede escuchar a través de Caracol Radio, de W Radio, por nuestro streaming y también por YouTube para que no se pierdan absolutamente de nada. Tenemos un equipo tremendo para llevarles las novedades de lo que va a ser el debut de la Selección Colombia contra la Selección de Venezuela. Nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo viernes aquí en As de Copa. Por supuesto, esperemos, hablando de una victoria de la Selección Colombia. Chao.